Presidente, muchas gracias y con atención a mi colega Jennifer. Esa misión de descentralización no resulta nada novedoso en el Congreso de la República. Desde que fungía aquí como unidad de trabajo legislativo se vienen hablando de misiones similares, parecidas, y todos coincidimos en que resulta necesario que los departamentos y los municipios de este país sean unos verdaderos protagonistas en la construcción de las diferentes regiones. A manera de ejemplo, la misma Constitución del 91 de manera puntual habló de descentralizar y de enviarle funciones a los municipios y departamentos. A su vez, el constituyente estableció la importancia de que esas funciones que se enviaban llevaran a la par unos recursos para poder materializar la tarea que se estaba otorgando. Desafortunadamente, después de la Constituyente del 91, se realizaron dos modificaciones a la Constitución. Y esas modificaciones, consignadas en actos legislativos, terminaron pausando el giro de recursos de la nación a las diferentes entidades territoriales. Los números son dicientes hoy. De los ingresos corrientes de la nación, el 22% llega a los diferentes territorios. 22%. Ahí quedamos en descentralización. Descentralizamos tareas y los recursos siguen en Bogotá, y por eso vemos lo que hoy ocurre, que terminan los alcaldes y los diferentes gobernadores transitando por diferentes ministerios, viabilizando proyectos y rogando al gobierno nacional que terminen financiando los mismos. ¿Qué nos proponemos aquí? Que esos recursos en los próximos 10 años se incrementen tal cual lo estableció el constituyente en el año 91 y que lleguemos a un porcentaje del 46.5% para que puedan ejecutar las tareas que el constituyente le estableció en la Constitución del año 91. Esas son las modificaciones que planteamos en este proyecto de acto legislativo. Adicional a ello, en materia de SGP, hoy la nación le establece a los municipios y departamentos en qué invertir los recursos del Sistema General de Participaciones. ¿Dónde queda, doctora Piedad, la autonomía de las entidades territoriales? Incluso le fijan porcentajes que debe destinar a cada ítem. Esto a salud, señor gobernador, doctor Oscar. Esto a educación, de educación puede usted un porcentaje destinar a cultura, otro a deporte, y todo termina siendo en lo que hoy conocemos como la famosa cartilla SGP. Así se denomina el sistema. Existe una cartilla en la que le fijan a usted los porcentajes a invertir. Aquí también le estamos diciendo, vía acto legislativo, es que las entidades territoriales deberán tener una mayor autonomía para atender las inversiones en los diferentes territorios. Eso es lo que planteamos aquí. Esto no va en contravía de lo que plantea la misión. Yo he participado de 2 reuniones de la misión. Todos coincidimos en lo siguiente en esa misión, que los municipios y los departamentos deberían tener una mayor autonomía y que los municipios y departamentos deben tener más recursos para cumplir con el mandato constitucional. Y hoy este acto legislativo reúne con lujo de detalles el objeto de esa misión de descentralización. Una vez llegue el proyecto, que ojalá llegue al Congreso, pues nos sentaremos y revisaremos qué resulta positivo de ese proyecto para incluirlo en este proyecto de acto legislativo. En cuanto a unidad de materia, no tendríamos ningún lío, lo uno no va en contravía de lo otro. Podríamos recibir de esa misión varios insumos. Estamos en el tercer debate. Esta es una primera vuelta de un proyecto de acto legislativo y por eso rogaría a mi colega Jennifer que su proposición quede como constancia y nos permita avanzar en esta discusión. No cambien nada de este gobierno de los anteriores. Todos hablan de descentralización,
todos hablan que hay que fortalecer las entidades territoriales, los municipios, los departamentos. Y cuando llega la hora de votar los proyectos de acto legislativo para que eso ocurra, ocurre lo que acabamos de ver aquí. Y vienen los conceptos que nunca van a llegar del Ministerio de Hacienda, colega Jorge Tamayo. ¿Cuándo el Ministerio de Hacienda está de acuerdo con que le queden menos recursos a la nación? Pues nunca, nunca va a ocurrir. Y lo que estamos planteando aquí es una promesa del constituyente en el año 91. El constituyente estableció en la Constitución del año 91 que el 46.5% de los recursos se girarían a las entidades territoriales. Y vamos a observar una gráfica de cómo debió ser ese comportamiento. La siguiente. En esa gráfica vamos a comparar la promesa versus el giro. ¿Y qué empezamos a ver? En el año 2001 vino una primera modificación, un acto legislativo. Hasta el 2001, si ustedes observan, digamos que había una paridad entre la promesa y el giro. Después del 2001 empezamos a ver qué es lo que ocurre. La transferencia versus lo que se había establecido. Y llegamos al año 2023 y vemos que lo que se prometió no alcanza ni siquiera a hacer la mitad. Miren el comportamiento año tras año. Prometimos llegar al tope de esa barra roja de final y hoy estamos en un poco menos de la mitad. Esa es la realidad, porque vino otra reforma en el año 2007 en el mismo sentido. Doctor Lozada, que sigan manejando los recursos del nivel nacional y luego los municipios, los departamentos acudirán. Y aquí han puesto ejemplos. Los OCAT. Los OCAT, esos órganos colegiados, lo único que han logrado es centralizar recursos en el nivel nacional. ¿Cuál era el principio de esa reforma? Lo que pasa es que como en los municipios y en los departamentos, colega Cadavid, allá hay corrupción y en Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, no hay corrupción. Entonces centralicemos los recursos en Bogotá, y decía el entonces ministro aquí en este Congreso justificando ese proyecto que había que expandirle la mermelada a toda la tostada. Y lo que estamos viendo hoy son billones de pesos no ejecutados por incompetencia de las entidades del nivel nacional. Y vemos con esos OCAT, lo único que se han convertido es en un verdadero obstáculo más. Y que hoy incluso los recursos propios, recursos del nivel municipal y departamental, hoy requieren de unos avales técnicos para poderse ejecutar. Eso no tiene presentación, no tiene sentido alguno. ¿Por qué la gobernadora del Tolima tiene que venir a un ministerio a pedir que le avalen técnicamente un proyecto para ejecutar los recursos que son del departamento del Tolima? ¿Por qué? Pues ese es el espíritu que ha acompañado a los actos legislativos, a los que acabo de enlistar, al 01 del 2001 y al 04 del 2007. Que los municipios y los departamentos terminen acudiendo a la nación para poder financiar sus proyectos o para poder viabilizarlos técnicamente a los mismos. Esta es una reforma a la Constitución. Nosotros con mucho rigor estamos planteando aquí un periodo de transición. Estamos planteando que en los próximos 10 años se alcance la meta que se estableció en el año 91. Por eso vamos a tener un incremento aproximado de un 2.6% año tras año. ¿Para qué? Para evitar la respuesta de Hacienda que nos va a decir, colega Ruth, es que tenemos compromisos, el marco fiscal de mediano plazo y cosa parecida. Es decir, vamos acomodando, vamos adecuando lo que resulte necesario y le vamos girando a los municipios y departamentos. Decía el colega Eduard que los OCAT resultan siendo los grandes protagonistas en el desarrollo, cosa parecida, o que los pactos regionales. Yo quiero que un colega aquí
que represente a un departamento me hable del éxito de un pacto regional. Uno solo. Yo quiero que me hable aquí mi colega Karime del éxito del pacto que hicieron en el Golfo de Morrosquillo, o que me hable del gran éxito que tuvo el pacto para resolver la problemática de la Mojana Sucreña, o que me hablen aquí del gran pacto que se ha hecho en Nariño, el que iba a ser doble calzada y que parece que ya no hay doble calzada, entre Pasto y Popayán, o que me hablen del pacto del Catatumbo. Esos son buenas intenciones que de seguro esbozan en diferentes espacios, pero cuando llega el momento de materializarlas y convertirlas en realidad, no terminan logrando resultados concretos. Hablan de cómo vamos a hacer esa transición o a través de qué instrumento. Pues este proyecto de acto legislativo dice que a través de una ley de la República, que la deberá presentar el gobierno nacional, pues se van a establecer esas preocupaciones que tenía el colega Lirio. Aquí fijamos competencias, criterios y objetivos que deben consignarse en esa ley. Y en esa ley vamos a sentarnos y vamos a empezar a decir qué está a cargo del municipio, qué está a cargo de la nación. Y claro, tiene toda la razón. Si estamos girando para educación, pues no puede haber duplicidad y lo mismo tiene que apropiarse en el nivel local o departamental. Ese ejercicio o esa preocupación que plantean aquí se va a resolver vía proyecto de ley. El instrumento será una ley de la República, no este proyecto de acto legislativo. Y que lo digan de una buena vez, que al ministerio y que al gobierno no le interesa girarle recursos ni a los municipios ni a los departamentos. Esa misión de descentralización no es nada novedoso, colegas. Eso no nació anteayer, ni en un mes, ni con la posición de este gobierno. Ese que están hablando, en la última misión de descentralización, nace vía documento COMPES en el gobierno del presidente Duque, que había prometido, colega Lozada, que antes de irse del gobierno radicaría una gran modificación al Sistema General de Participaciones. También decían que esa gran misión tenía como propósito acabar con los órganos colegiados, esos OCAT, que eran un verdadero fracaso, lo decían empezando el gobierno. Estoy hablando de Duque. Pues este gobierno también dice lo mismo, pero tampoco radica ni el proyecto de acto legislativo ni los proyectos de ley que le permitan girarle más recursos a los municipios y departamentos. Es la misma fórmula y termina siendo la misma dosis, colegas. Y yo les pido a ustedes que le demos la cara a los municipios, que le demos la cara a los departamentos y que les digamos de una buena vez que la promesa del constituyente del 91 hoy está plasmada en un proyecto de acto legislativo que queremos apoyar y que queremos convertir en realidad. Varios colegas han expresado preocupaciones o han advertido que resulta necesario que se especifique a qué se va a destinar, qué se va a financiar y cosa parecida. Lo dijo Alirio, lo acaba de decir mi colega Jennifer, y eso lo hemos advertido aquí. Y por eso este proyecto de acto legislativo consigna de manera puntual que se deberá radicar un proyecto de ley liderado por el gobierno nacional. Aquí le estamos fijando nosotros las competencias, los criterios, los objetivos, y vendrá al Congreso y aquí lo vamos a discutir. ¿Cuánto se va a destinar a educación? ¿Cuánto a salud? ¿Quién asume? Y demás, pues será competencia propia de una ley de la República. Este proyecto de acto legislativo tiene como gran propósito cumplir con un mandato constitucional. El mandato constitucional del año 91 buscaba que el 46.5% de esos recursos llegue a las entidades territoriales, a municipios y a departamentos. Hoy, lo que hemos visto en la gráfica es que estamos, colega Lozada, en un 22%. Esa es la realidad. En lugar de avanzar, hemos venido retrocediendo. En lugar de darle mayor autonomía en materia presupuestal a los municipios y a los departamentos, estamos recortándole recursos, y ustedes aquí han puesto varios ejemplos que tienen que ver con la centralización de recursos. Hay una discusión que plantean aquí.
¿qué vamos a hacer? Que no resulta suficiente, digamos, dice. Es que esto, si les vamos a girar ese recurso, sí, pero es que no es suficiente, entonces hundamos el proyecto de acto legislativo y trabajamos en otro proyecto que hable del IVA, que hable de impoconsumo y demás. Yo invito a los colegas del pacto a que trabajemos en ese proyecto de ley o en ese proyecto de acto legislativo si resulta necesario modificar la Constitución. Qué bueno que aquí en Colombia, doctor Oscar, imitáramos lo que hace Brasil. Brasil divide el IVA, recauda un IVA y un porcentaje de ese IVA va a los estados, va a esas entidades territoriales, un porcentaje del IVA. Y lo propio ocurre con el impoconsumo. Un porcentaje de ese impoconsumo va a las entidades descentralizadas. Maravilloso, pero es que esto no excluye esa buena intención que tienen de también girarle los impuestos, por lo que acabo aquí de escuchar, y que las entidades descentralizadas vayan más allá del ICA y vayan más allá de los impuestos prediales, y que los municipios vayan más allá de los licores y vayan más allá del impuesto a los automotores, que resulta insuficiente para poder financiar el mantenimiento y la construcción de una red de carreteras que resulte acorde a la necesidad de las diferentes regiones. Claro, bienvenido, pero reitero, colegas, lo uno no excluye a lo otro. Aquí, en este proyecto de acto legislativo, buscamos cumplir con la promesa del año 91. Si también quieren girarle recursos de IVA y de impoconsumo, cuenten con toda mi disposición para que eso ocurra, y qué bueno que lo radiquemos en el mes de julio, que empezamos como un nuevo periodo de sesiones. Pero lo que tenemos hoy en discusión es girar recursos que se prometieron en el año 91 y que hoy no llegan al porcentaje prometido. Ruego a ustedes, colegas, y los invito en un gesto de verdadera descentralización a votar de manera positiva este proyecto de acto legislativo. Aquí todos los gobiernos, sin excepción alguna, son expertos delegando funciones y delegando tareas, y son igual de expertos concentrando los recursos en las entidades del orden nacional. Que se acabe ya esa escuela que han implantado en Bogotá y que le giren de una buena vez los recursos a las entidades territoriales.